Gracias, Caro y Carla. Creo que el agradecimiento es mutuo, porque el trabajo que vamos haciendo de manera solidaria, pues tiene que ver con un gran compromiso y un deseo de alianza para construir pues mejores prácticas sociales y tener espacios laborales libres de violencia. Así que pues agradecer esta invitación por parte de ustedes, de la SIGO, y también reconocerles el trabajo que están realizando para consolidar y para definir una posición política dentro de la nueva Central de Trabajadores en torno al qué hacemos con los derechos de las mujeres, con la igualdad, con la eliminación de la discriminación. Creo que en estos momentos en donde hay mucha información, pero poca claridad sobre sus contenidos, donde se busca generar pues confusión también, la verdad, desde usos de algunos nuevos pronombres, pero sobre todo con división a través de ataques que ustedes han sufrido en las marchas, de posiciones que a veces fomentan el odio y no la comprensión. A mí me parece de reconocer este proceso que ustedes están realizando y todas las personas que se suman y que buscan invertir tiempo y acciones para consolidar eh, esta posición dentro de la nueva Central de Trabajadores. Y yo quisiera, lo he estado planteando en varios espacios, pero me parece muy importante recordar que políticamente el feminismo y el sindicalismo han tenido alianzas históricas, estratégicas, fundamentales. La propia definición de trabajo que tenemos actualmente no existiría sin esa alianza. Todo lo que se construyó para abolir la esclavitud, para nombrar y definir la explotación, vial por su tradición pacifista. Hay muchos puntos que compartimos y que por distintas razones a lo largo de la historia, bueno, ha habido tensiones políticas, debates importantes, pero yo creo que también hemos olvidado esa parte de la historia que es muy importante. Así que el día de hoy y en el trabajo juntas y juntos, yo siempre me coloco desde esa referencia histórica. Y también me coloco en esa referencia histórica porque estamos viviendo momentos muy críticos en relación a los derechos laborales. Tenemos un avance muy importante, muy sólido normativamente y de interpretación respecto de los derechos humanos, pero siento que estamos en un momento también en donde podemos perder los contenidos esenciales que en estos últimos 2 siglos hemos construido respecto de los derechos laborales como derechos humanos, y eso pues lo podremos entender y podremos resolverlo y afrontarlo, creo, solo clarificando esta posición política. Así que desde ahí pues un reconocimiento y para mí es un gusto poder aportar en este debate que ustedes están realizando. Y bueno, pues el día de hoy la idea es compartir y yo lo que quisiera, la verdad, es como brindarles elementos para que ustedes sigan pues reflexionando y decidiendo en torno a esta violencia que ahora nombramos como violencia laboral y que pues está enmarcada y me parece muy importante que lo hayan decidido en torno a este marco del 25 de noviembre, porque creo que ahí sí vamos a ver, tal vez si no en una alianza, cómo los aportes desde el feminismo tienen un beneficio importante para toda la clase trabajadora y para los derechos laborales. Así que, bueno, quiero compartir con ustedes referencias históricas, referencias de los debates políticos también que hemos tenido para comprender de qué violencia estamos hablando.
Un segundo punto quisiera tocar, no con mucha profundidad, pero sí quisiera tocar esta obligación de que ahora toda institución empleadora debe de contar con protocolos y esos protocolos se deben realizar con la participación de las y los trabajadores. Y ahí, ¿qué pasa con los sindicatos? ¿No? Creo que es un tema importante también a tener presente. Y finalmente quisiera cerrar con algunos riesgos, los derechos laborales y que hay lo ligado al ámbito de la sexualidad en su sentido más amplio. Y desde ahí, bueno, que podamos reflexionar en el diálogo que tengamos al finalizar y que ustedes también puedan seguir trabajando al respecto, ¿no? Entonces, un primer punto que quisiera compartir y que también por la experiencia en la formación y luego en las preguntas que se van haciendo, creo que es importante partir desde qué estamos entendiendo por violencia, ¿no? Eh, Porque cada quien pareciera que tenemos significados y contenidos distintos y tiene mucho que ver con el bagaje cultural, el contexto en el que hemos aprendido a nombrar estas situaciones y también a registrar en nuestra propia experiencia. Y desde ahí, el que ahora se hable de la violencia de género contra las mujeres, que se hable de la violencia en el ámbito laboral, tiene un paso previo que es toda una reflexión sobre si la violencia en las relaciones humanas es algo inevitable o si es algo, ay, perdón, si es algo que tiene que ver con los instintos, con la genética que ahora está tan en boga, etcétera, o no, ¿va? Entonces, a finales del siglo XIX, eh, mm, pero sobre todo en el siglo XX, muy enmarcado en las guerras mundiales, pues empezamos a decir, ¿qué podemos hacer ante esto como humanidad de manera internacional? ¿Qué hacemos con las guerras? ¿Qué hacemos con que las y los trabajadores van a las guerras? Los hombres como soldados, las mujeres como civiles, pero también como enfermeras, etcétera. Pero ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y desde ahí desde varios enfoques. Yo quiero traer aquí el enfoque de la educación para la paz y los derechos humanos, en donde se dijo, a ver, ¿no? Todo el mundo tenemos, sí, una fuerza vital que podemos nombrar como agresividad, ¿no? Si está en riesgo nuestra integridad, nuestros seres queridos, los espacios en los que estamos, bueno, puede ser que ante eso se produzca efectivamente una fuerza vital que nos lleve a poner un límite ante esa situación. Sin embargo, esa fuerza vital que desde estas perspectivas se ha nombrado como agresividad, no tiene que ver, no es sinónimo de violencia, ¿va? La violencia tiene que ver con una decisión por parte de cada persona, pero que también tiene que ver con los contextos en cómo se concibe que los conflictos o las situaciones de riesgo se puedan resolver, ¿no? Y esto me parece muy importante porque creo que uno de los estereotipos y prejuicios más fuertes que tenemos cuando trabajamos con la violencia es que se piensa que es algo inevitable, ¿no? Que no hay manera de prevenirla, que no es posible imaginar lo que ya desde los derechos humanos planteamos que se deba de eliminar, ¿no? Entonces, ¿por qué desde los derechos humanos decimos sí, sí se puede prevenir y sí se puede eliminar? Porque reconocemos que hay una distinción entre esa fuerza vital que la mayoría de las personas tenemos y cómo esa fuerza vital, por un condicionamiento cultural y por la propia conciencia individual, se decide transformar en un comportamiento que nos dé protección o que ponga un límite a esa situación de riesgo, no violenta o con violencia.
¿no? La violencia causa daños y la violencia es solo responsabilidad de quien la ejerce, ¿no? Entonces, desde estos esquemas, parte de lo que también se ha visibilizado y se ha comprendido es que por condicionamientos culturales, por contextos también políticos e históricos, puede ser que esa fuerza vital se inhiba, ¿no? Que se genere una pasividad, que las personas no vean los recursos en su entorno y en sí mismas para poner un límite a los daños que se están ejerciendo o al riesgo que pueden tener de daños por actos de otras personas, ¿no? Esto, que nos daría para un curso en sí mismo, pero por lo menos de manera general, lo quiero plantear porque abre una perspectiva y una posibilidad mucho más compleja a pensar que la violencia es solo ejercicio de personas que están enfermas o que están locas o que no entienden o que es la pasión, ¿no? En el derecho penal se decía antes, la emoción violenta. Pues no, desde estas visiones decimos, tiene que ver con una decisión individual y tiene que ver también con un condicionamiento cultural. Y desde ahí se plantea los estados y todas las instituciones públicas tienen un papel fundamental para que este condicionamiento cultural se modifique y podamos aprender y sea nuestra primera respuesta que ante una situación de riesgo podremos responder de una manera no violenta. Con esto lo que quiero plantear es que cuando hablamos de erradicar la violencia, no estamos diciendo que aquí todos vamos a hacer palomitas blancas y no va a haber ningún conflicto. No, los conflictos van a seguir porque es parte de nuestra naturaleza y de la vida misma. El tema es qué hacemos con esos conflictos y cómo respondemos ante ellos. Pues bueno, sobre esta base, eh, mm, se fue desarrollando los contenidos de cómo debería intervenir el Estado ante estas situaciones. Actualmente, como que lo que más hablamos y lo que logramos plasmar en la Ley Federal del Trabajo es la prohibición del hostigamiento y del acoso sexual, también del laboral, ¿no? Voy a referirme a ello más adelante. Sin embargo, esta expresión de una violencia sexual o en un ámbito laboral es solo una expresión de distintas formas y modalidades de violencia que están ligadas o que nos hemos buscado comprender a qué responden, ¿no? Y en esto de a qué responden, en lugar de decir a una cuestión genética o a una enfermedad, en gran medida lo que hemos señalado es que tiene que ver con la discriminación, con todos aquellos eh, con- condicionamientos culturales, con aquellos prejuicios, con aquellas ideas, mentalidades que sostienen que por ciertas características de las personas, se pueden limitar derechos y libertades o se puede atacar y dañar a esas personas sin que haya una consecuencia, ¿no? O sin que se violenten los derechos que tenemos entre todas las personas. Entonces, cuando estamos ahora hablando de la violencia laboral, tenemos todo un bagaje en el cual hemos reflexionado sobre de qué violencia hablamos, cuál es la responsabilidad del Estado y las personas frente a esa violencia, cuáles son las causas, cuáles son esas consecuencias. Y entonces decimos, pues le toca así a la instancia empleadora, le toca así al sindicato o no. ¿A quién le toca todo esto? ¿No? Entonces, bueno, ahora decimos sí, tiene que intervenir el Estado, tienen que intervenir las instancias empleadoras y también las personas necesitan herramientas para poder resolver los conflictos de una manera no violenta. En ese proceso, logramos identificar y nombrar la violencia contra las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, no nos estamos refiriendo a que
solo exista la violencia contra las mujeres o como una negación de la violencia que pueden vivir los hombres, ¿no? Sino que nos estamos refiriendo a un proceso muy complejo que nos llevó varios siglos de decir, ok, si existe una definición, si hemos logrado prohibir la discriminación, ¿va? Y ahí creo que no nos da tiempo ahora, pero es un tema sí a profundizar porque la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando estamos hablando de, de la igualdad, plantea que la igualdad tiene que estar relacionada con el deber de no discriminación, ¿no? Y la discriminación tiene que ver con toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, que no sea objetiva, racional ni proporcional, la clave es tenga por objeto o por resultado. Tal vez no era el interés que yo tenía, pero el resultado es obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades. O sea, si pactamos la igualdad y algo restringe esa igualdad de derechos y libertades, bueno, eso es discriminación y eso lo prohibimos. Eso que tardamos mucho tiempo, en México recién se prohibió a nivel constitucional en el año 2001. Es decir, apenas estamos a 2 décadas de esa prohibición y la mayoría de las personas no tienen una formación al respecto. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, sobre todo para profundizarlo y socializarlo en el ámbito laboral. Ahora, de esa definición, sobre todo las mujeres, pero no solo las mujeres, también las personas discriminadas por preferencia sexual, por el color de piel o la raza, comenzaron a hablar de que había crímenes de odio. Seguramente lo han oído, ¿no? Entonces, estos crímenes de odio tienen esta relación con la discriminación. No es que se desató la balacera y fue un fuego cruzado y ahí alguien quedó. No, es que son actos de violencia, son crímenes que tienen referencias de discriminación. En ese debate, las mujeres nos dimos cuenta, pues que mucha de la violencia que vivíamos, por un lado, tenía como causa ideas y prejuicios sobre lo que debería ser una mujer o las mujeres, niñas, adolescentes, trabajadoras, adultas mayores, migrantes, etcétera. Y también que esos mismos actos de violencia contra las mujeres reproducían y sostenían esa cultura de discriminación, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres, estamos hablando de aquella violencia que tiene como causa y consecuencia discriminación en contra de las mujeres, ¿no? ¿Eso significa que los hombres no viven violencia? No, eso significa que los hombres pueden vivir ciertas violencias que también tienen como causa y consecuencia la discriminación por preferencia sexual, por edad. Por ejemplo, la juventud en este país ha sufrido por décadas una violencia por su condición etaria, ¿no? Entonces, bueno, si bien las mujeres hemos logrado y desde el feminismo posicionar de manera muy firme el reconocimiento de esta violencia que tiene como causa y consecuencia la discriminación contra las mujeres, ese posicionamiento ha permitido comprender la relación que hay entre la discriminación y la violencia. Y esto ha beneficiado pues a la mayoría de los movimientos y sin duda el ámbito laboral es beneficiario de ello. En esta lámina yo tengo aquí 3 definiciones. Esta primera definición es de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, que es de 1979. Esta definición es de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México, que es del año 2003. Y esta definición que pongo acá sobre violencia contra las mujeres, la primera,
es la de la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y vean qué interesante. Bueno, y esta última es de la Ley de Acceso, ¿va? De las mujeres a una vida libre de violencia en México. Es decir, tenemos las definiciones internacionales y las definiciones nacionales. Pero ambas definiciones, además de hacer este reconocimiento de la condición sexuada y cómo genera discriminación, todas nos están hablando de que se debe de reconocer en todos los ámbitos de las relaciones de las personas. La CEDAW habla de en las esferas política, económica, social, cultural, civil y cualquier otra esfera, y la Convención de Belém do Pará habla de la violencia en la comunidad, en donde puede estar en el lugar de trabajo. Es decir, todavía ahí la OIT, que sí tenía un avance en reconocer la discriminación en relación al salario entre mujeres y hombres, todavía en todos estos años no hablaba de violencia, ¿no? Pero al nombrar la violencia contra las mujeres, empezamos a nombrar la violencia que se vivía en el espacio laboral, ¿no? Así que ahí fuimos abriendo una fisurita que comenzó todo un debate también para el ámbito laboral. Esta es una línea de tiempo que a mí me gusta usar. No voy a entrar en mucho detalle, pero por lo menos sí quisiera que viéramos cómo la primera línea es la normatividad del ámbito administrativo, todo lo que tiene que ver con la reglamentación interna de las instituciones, que tiene una relación importante con el ámbito laboral. Está la segunda línea, tiene que ver con la materia laboral, y la tercera con el ámbito penal. Si ustedes observan, en relación a la violencia, primero comenzamos a trabajarlo en el ámbito penal, ¿no? Porque era la materia en donde se colocaba todo lo vinculado a la violencia. Pero pronto nos dimos cuenta, bueno, en 1991 se logra tipificar en el Código Federal el primer tipo penal de hostigamiento sexual, pero nos dimos cuenta que, pues, que no bastaba solo el ámbito penal, sino que teníamos que construir un conjunto de acciones, no solo para investigar y sancionar, sino también para construir políticas públicas que nos ayudaran con esta parte estructural que yo les decía del condicionamiento cultural que se tiene para resolver los conflictos de manera violenta o no violenta. Entonces dijimos, claro, ya cuando es un delito, estamos en la situación extrema, pero deberíamos construir mecanismos para prevenirla y para que se puedan desarrollar acciones que permitan a la sociedad en general comprender que hay otras formas de resolver los conflictos. En ese sentido, bueno, ya les decía, se aprueba en el 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En el 2006 se aprueba la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que habla del ámbito laboral también. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se aprueba en el 2007 y define una modalidad específica de violencia laboral. Se va en el 2013, se aprueba la Ley General de Víctimas, que voy a hablar un poquito sobre ello, y se van también desarrollando en el 2014 y en el 2016, sobre todo, el código de ética para que en la administración pública, y pensemos ahí en trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado, donde se prohíbe el hostigamiento y el acoso sexual y también la discriminación, ¿no? Eso 2016, perdón. ¿Qué tenemos? Qué sensibilidad aquí. ¿Qué tenemos en el ámbito laboral? Bueno, en el ámbito laboral, sí, en 1974, cuando se consolida la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en la Constitución, también se eliminan restricciones legales que se tenían para el ámbito laboral desde la Constitución para las mujeres, se amplían garantías reproductivas, pero
para hablar de discriminación y de violencia es hasta la reforma del 2012. Vean lo que ya teníamos en el ámbito penal, lo que teníamos en el ámbito administrativo, y hasta el 2012 logramos que se desarrollara un debate, aunque creo que fue más un debate legislativo que un debate en el mundo laboral, ¿no? Por eso es tan importante el proceso que ustedes están realizando. Y a partir de esta reforma del 2012, en donde se habla del trabajo digno y se prohíbe el hostigamiento y el acoso laboral y sexual, bueno, se construyen un conjunto de normas para ver cómo se desarrollan los procesos al interior del ámbito laboral. Bueno, actualmente, a través de la reforma del 2019, puesto que del 2012 que se prohibió el hostigamiento y el acoso laboral y sexual, prácticamente ninguna institución empleadora desarrolló los mecanismos para actuar internamente. Bueno, en el 2019 se dice es obligatoria, ¿va? Entonces, lo planteo también porque creo que es importante que veamos los esfuerzos, el bagaje que existe, pero también los procesos de resistencia, ¿no?, al interior del ámbito laboral. Y bueno, si ustedes revisan, y ojalá tengamos la oportunidad en algún momento de revisar con detalle la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vamos a ver que se definen modalidades de violencia en las que se incluye la violencia laboral, espacios que antes no se nombraba que pudiera haber la violencia y que se señalan por la importancia y el impacto grave que tienen las personas en esos ámbitos de relación, la violencia. Pero también se nombran los tipos de violencia y este es un gran aporte que hemos hecho desde el feminismo para todo el ámbito jurídico, puesto que antes se pensaba y la Ley Federal del Trabajo solo reconoce el daño físico, de la muerte, los accidentes, bueno, si hay lesiones, si hay pérdida de miembros, etcétera, pero no se hablaba de los daños que se podían tener en el ámbito psicológico, patrimonial, sexual, etcétera, ¿no? Entonces, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia amplía el espectro de esos daños que puede causar la violencia. No voy a entrar ahorita en el detalle, pero en la ley pueden identificar los contenidos que se dan a estos tipos de violencia, pero sí quisiera señalar que estos tipos generan un cambio muy importante en lo que entendemos por reparación del daño, ¿no? Si antes hablábamos solo de reparación del daño material y moral, ¿no?, que estamos muy habituados a eso en el ámbito laboral, bueno, ahora no, sigue existiendo ese daño material y moral, pero le tenemos que incluir y reforzar con todos estos ámbitos que ahora se reconocen que pueden dañar a las personas, ¿no? Y igual, espero que el siguiente año tengamos el tiempo para trabajarlo, pero de cada una de estos tipos y modalidades ya hemos desarrollado un conjunto de criterios, de referencias, de cómo se puede probar, cómo se debe de atender, cómo se debe de considerar los daños. Por ejemplo, en sentencias de la Corte Interamericana contra México, ya se dijo, a ver, cuando hay violencia sexual, no vas a pedir fotos, ¿no? Y no vas a pedir pruebas documentales como si fuera una falta de asistencia o un robo. Tendrás que tomar como eje central el dicho de la víctima y comprobar las circunstancias de ese dicho, pero no pedir otras pruebas si es que no existen, porque son conductas que se realizan de manera oculta, que justo se busca no dejar ese tipo de pruebas, ¿no? O también en otras sentencias, por ejemplo, contra Guatemala de la Corte Interamericana, ya está señalando
la violencia sexual por sí misma causa un daño. No necesitas ver la lesión para saber que ya causó un daño, ¿va? Entonces, bueno, se los coloco como para ver estos debates y el desarrollo que se ha tenido para comprender la violencia, en donde veníamos de asumir que era pues casi algo instintivo, ¿no? Y legitimado socialmente para resolver conflictos, a decir, no, no queremos resolver los conflictos de esa manera, ampliar los ámbitos en donde se reconoce la violencia, los ámbitos jurídicos también que van a intervenir y sobre todo los ámbitos de la persona que pueden ser dañados. Pues bueno, con esto hicimos todo este recorrido en relación a la violencia y ahora quisiéramos con más detalle qué es lo que se ha colocado en la norma laboral sobre la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Eh, como ya señalaba, en la reforma del 2012, en el artículo 2, se logra una transformación muy importante que tiene que ver con armonizar lo que ya se venía hablando desde el 2008 en la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo digno o decente, se nombra también en la OIT, y que en México lo retomamos y me parece uno de los aciertos más importantes y menos desarrollados en la práctica, a pesar de que ya casi vamos a cumplir una década con esta reforma. Ojalá nos preparáramos para esa década, pues difundir y sostener este gran aporte que se logró en el 2012. Entonces, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo? Dice, bueno, sostenemos que las normas del trabajo tienden a conseguir ese equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, ¿no? Así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. ¿Y qué nos dice esta ley? Nos dice, bueno, por trabajo digno se va a entender aquel trabajo en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Y voy a entrar en qué entendemos por la dignidad humana. Pero nos da más pistas. Dice, una, el trabajo digno respeta plenamente la dignidad humana. En el trabajo digno no existe discriminación por ningún motivo, ¿verdad? En el trabajo digno se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. En el trabajo digno se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios comparables y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir el trabajo, ¿va? Ahí tenemos 5 elementos de lo que implica el trabajo digno. Trabajadores tales como la libertad de asociación, la autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Y agrega algo más, vean, son 7 elementos. Dice, se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Y dice, y la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Es decir, todo esto tiene que ver con estos elementos de lo que es el trabajo digno, ¿no? Esto nos abrió una puerta que yo pienso que aún si no se prohibiera expresamente el hostigamiento y el acoso sexual, con todo el bagaje que ya les estaba señalando yo de la normatividad que existe, con esta prohibición de la no discriminación a través de la definición de trabajo digno, en el mundo laboral tendríamos para trabajar todos los tipos y modalidades de violencia, ¿no? Pero bueno, además, sí se incluyó en la normatividad la prohibición, en la Ley Federal del Trabajo, la prohibición
tanto del hostigamiento como del acoso sexual, pero también laboral. Y vean, esta es como la arqueología jurídica, ¿no? Cuando hay cosas que no están tan claras, es que hubo mucho debate, ¿va? Y es interesante saber por qué hubo tanta resistencia a reconocer la violencia en el ámbito laboral y a que se generen los mecanismos para que se prevenga, atienda, investigue, sancione y repare los actos de violencia laboral, ¿no? Y acá, bueno, se está definiendo, por un lado, el hostigamiento como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real, no necesita una jerarquía laboral estrictamente, de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, ¿va? Que se puede expresar en conductas verbales, físicas o ambas. Y el acoso sexual básicamente plantea que no requiere existir esa subordinación, pero tiene que ver en ambos, se plantea el ejercicio de poder, ¿no? Un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Y vean qué importante, independientemente de que se realice en uno o varios eventos, porque ahí hay todo un debate en la Corte que no entraré ahora, pero tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como la Ley Federal del Trabajo están diciendo puede ser uno o varios eventos. Se tiene que intervenir siempre, ¿no? Y esto se traduce, bueno, tanto en obligaciones para la patronal como obligaciones para las y los trabajadores, y en el 2019 se logró incluir como obligaciones también para los sindicatos. Queda prohibido a los sindicatos ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes o en contra de terceros, ¿no? Es decir, acá, pues, si pensábamos que era algo que solo le íbamos a exigir a la patronal, bueno, los sindicatos están ahora también obligados. ¿Por qué? Porque el deber constitucional de erradicar la discriminación le toca a todo mundo, a las instituciones de gobierno, a los particulares y a todas las instancias públicas y privadas que existan. ¿Por qué lo planteamos así? Para todo mundo. Porque si hay discriminación, no hay igualdad. Y nuestro pacto es de igualdad, ¿va? Entonces, si hay alguien que está propiciando esa discriminación, pues no vamos a poder conseguir la igualdad que anhelamos y que pactamos. Ahora, ¿qué se ha desarrollado desde la OIT? Bueno, la OIT en el 2019 aprobó el convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Vean el año, ¿va? Nosotros ya llevábamos una segunda reforma de la Ley Federal del Trabajo cuando la OIT finalmente incorpora aprueba este convenio que estamos ahora, y habrá que sumarnos en la exigencia para que se ratifique en México, porque también nos da una base un poco más amplia de lo que tenemos y nos da criterios de interpretación mucho más sólidos con lo que tenemos ya a nivel nacional. ¿Qué define este convenio? Bueno, define violencia y acoso en el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas que son inaceptables. Vean qué amplitud tiene la OIT, o de amenazas. O sea, no solo conjuntos y prácticas, amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea, de nuevo, que se manifieste una sola vez o de manera repetida y que tengan por objeto que causen, o sea, tal vez no era mi intención, pero causan o son susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Vean qué bonito. Eso que les estaba hablando de los tipos de violencia que desarrollamos en la violencia contra las mujeres, bueno, acá lo integra la OIT e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y la define. Dice, esta violencia por razón de género designa
la violencia y acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de su sexo, de un sexo o género determinado, ¿verdad? Esto me parece muy importante porque uno de los debates que se ha dado en el ámbito laboral es como solo querer reconocer la violencia en general y no reconocer esta violencia que tiene como causa y consecuencia la discriminación. Por eso es muy importante hacer esta relación entre la comprensión de la discriminación, que ya vimos que es un elemento central del trabajo digno, con las definiciones de violencia. Y quisiera solo dar un elemento un poco más detallado sobre esta parte más conceptual de la dignidad, porque es lo que ahorita tenemos un gran debate al respecto. En el ámbito de la discriminación contra las mujeres, este ha sido un tema de mucho debate, porque históricamente la discriminación y la desigualdad en contra de las mujeres se sustentó en justo generar como una maniobra ideológica y política muy perversa y muy compleja de decir, bueno, sí, todos somos personas humanas, somos de la humanidad, pero la diferencia sexual entre hombres y mujeres lleva a que las mujeres no tienen la misma capacidad de razonar que los hombres y por lo tanto no tienen exactamente la misma naturaleza que los hombres. Piensen en un montón de argumentos que hemos tenido en el ámbito laboral. No que las mujeres no pueden ser pilotas aviadoras porque ellas no tienen la fuerza suficiente o no que las mujeres no pueden decidir o razonar ciertos elementos porque son muy emocionales, o que si tienen la menstruación no podrán trabajar ciertas cosas ni decidir. Todos esos prejuicios y estereotipos vienen de una concepción de la libertad y de la dignidad en donde se excluyó y se puso de manera discriminatoria a las mujeres. Entonces, actualmente, cuando hablamos de trabajo digno, implica remover todos esos prejuicios, estereotipos, eliminarlos y reconocer que las mujeres tenemos la misma capacidad de razonar y de conciencia que los hombres. Y eso pasa por poder elegir sobre la propia vida y sobre la vida en común. Todo lo que estamos haciendo de la paridad ahora también sindical pues, tiene que ver con la libertad. Todo lo que estamos hablando de estos mínimos indispensables para comprender el trabajo tienen que ver con esa dignidad y ahí estamos incluidas también las mujeres. Quisiera darles solo dos pistas en relación a lo operativo que hemos visto para estos principios y derechos desde los derechos humanos. La libertad para poder medirla, para saber si hay más allá del discurso hay libertad, implica tener acceso a la información y a la educación, de manera que se tengan claras las opciones y los impactos y lo que significa cada una de esas opciones como elementos para decidir. No es solo que tengamos capacidad de razonar y de conciencia, es que necesitamos los datos para elegir entre distintas opciones. Y entonces la libertad también se liga con los mecanismos y condiciones adecuadas de participación. Si la mayoría de las y los trabajadores no conocen qué contenidos tiene el trabajo digno, si no conocen cuáles son los contenidos de la discriminación y las obligaciones de la empleadora o las obligaciones de los sindicatos, no hay libertad, ¿no? ¿Y qué hay de la dignidad? Bueno, la dignidad se relaciona con algo que nombramos en los derechos humanos como los contenidos básicos de un derecho. Los derechos humanos van avanzando, tenemos siempre el estándar más alto. En el derecho laboral vamos avanzando. Ahora hablamos de no sé, pensemos en garantías reproductivas. Pues Suecia tiene licencia de maternidad y paternidad de 1 año y medio.
pues ese es nuestro estándar más alto. Acá la licencia de paternidad son 10 días, ¿no? Bueno, pues habría que aspirar a ese estándar más alto, ¿no? Pero si tenemos ese estándar más alto, debe de haber un contenido mínimo, esencial, que esté en guerra, la peor crisis, pandemia de COVID, todo lo demás, ese mínimo no se puede bajar. Es lo básico. A eso se refiere la dignidad, a esos contenidos mínimos. Es decir, que la definición que tenemos en la ley actualmente de trabajo digno es lo básico. Menos de eso no puede haber, ¿no? A partir de esa base, todo lo demás, pero menos de eso, no. Entonces, la dignidad se relaciona con ese contenido mínimo esencial de cada derecho, pero también con el principio de inalienabilidad, ¿no? Es decir, nadie, ni siquiera la persona misma puede decir, bueno, yo me doy con que tenga el contrato. Ya si hay discriminación ahí, no me importa. Yo con que tenga un salario constante. No, tener solo el contrato y vivir discriminación en el ámbito laboral es dañar la definición y el acuerdo que hemos hecho de los mínimos de lo que significa el trabajo. Piénsenlo históricamente. Piénsenlo con lo que conmemoramos cada 8 de marzo. Piénsenlo con lo que ha implicado la OIT. Dijimos jornadas máximas de 8 horas, salario digno, tal. Todos esos contenidos ahora logramos plasmarlos en esta definición de trabajo digno, que incluye la prohibición de la discriminación y que incluye la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres. Entonces, no son, quisiera que no lo vieran como meras palabras, hay tanta historia y tanto significado en lo que hemos plasmado en esta definición de trabajo digno que hay que darle carne, ¿no? Y hay que dar una defensa importante en el momento histórico que vivimos actualmente. Entonces, bueno, esto es como una parte general que les quería compartir del primer punto. Voy a ser muy concisa porque ya estoy sobre el tiempo, pero ¿qué, ¿qué es lo que planteamos ahora o por qué la ley dice, la Ley Federal del Trabajo, que las instancias empleadoras ahora tienen que construir y es obligatorio que tengan protocolos y además que se realicen con la participación de las y los trabajadores? Los protocolos son, es parte de la estructura de todo el cuerpo normativo, pero los protocolos son aquellas normas que ya aterrizan la operación concreta. En la jerarquía de las leyes, pues primero está la Constitución, luego las leyes reglamentarias como la Ley Federal del Trabajo, luego podemos tener reglamentos y los protocolos usualmente ya son para cada instancia porque nos va a decir, ah, bueno, esta es una empresa de 10,000 trabajadores o esta es una asociación civil de 10 personas, ¿no? Bueno, los protocolos lo que buscan es aterrizar lo que ya está definido en la ley, los principios, los derechos, las obligaciones, pero aterrizarlo a la estructura y a las condiciones que tiene cada instancia empleadora o institución empleadora. Por eso la ley dice, cada una tendrá que hacer su protocolo porque tiene que ajustarse a eso. Pero hacer su protocolo no es que cada quien se va a inventar su definición, no, es de acuerdo a las definiciones que ya están en la ley, ¿no? Y un tema que es muy importante y que a veces se ha querido limitar respecto de los protocolos es que idealmente esa operación debería incluir no solo, que ya es bastante, todos los procesos de atención, investigación, sanción y reparación de los daños, pero también todas las medidas de prevención. ¿Qué cláusulas de contratos colectivos, qué cláusulas en el contrato, los convenios, la evaluación del desempeño, un conjunto de acciones en la capacitación
siempre como base el deber de no discriminación y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por ejemplo, ¿no? Y el otro elemento que plantea la ley es que tiene que ser con la participación. Y ahí hay que entender de qué participación hablamos. ¿Es solo como enviárselos y que lo aprueben? ¿O podríamos hacer procesos de comprensión de la norma, de las obligaciones y a partir de ello que ese protocolo sea realmente aprobado porque hay un conocimiento pleno? Recuerden la definición de libertad que les dije. Solo teniendo conocimiento pleno y el mecanismo para opinar y para decidir, realmente se garantiza la libertad. Entonces, estos procesos participativos para los protocolos, pienso que se debería estar exigiendo y definiendo eh, criterios y lineamientos básicos para que no digan, sí se los enseñé y dijeron que sí. No, o sea, tiene que ser un proceso mucho más detallado y democrático. Entonces, bueno, eso es parte de lo que también hemos hablado con la SIGO, de decir, bueno, cómo hacer un proceso realmente participativo para crear estos protocolos. Sin duda, tienen que ver con las instancias empleadoras a través de la ley, pero los sindicatos también tendrán que crear sus propios protocolos. Uno, para ver cómo hacen el vínculo con lo que establece la patronal, pero también en sus propios procesos internos, puesto que tienen la obligación ahora de no violentar y de garantizar la igualdad entre los integrantes, ¿no? Eh, y en ese proceso hay un punto que, pues, que es complejo para el ámbito laboral, porque pareciera que es, bueno, es novedoso en el ámbito laboral, pero no en el ámbito jurídico. Y ahí habrá que trabajar mucho, que es que actualmente tenemos ya una normatividad que nos habla de los derechos de las víctimas. Y este es el gran nuevo actor en el derecho laboral, porque cuando hay discriminación, cuando hay violencia, hay víctimas, ¿no? Y lo que estamos acostumbrados, que es muy complejo y muy importante de estas comisiones tripartitas, un acceso a la justicia también tripartita, bueno, ahora tienen que contemplar cada una de estas instancias los derechos de las víctimas. Hay una ley que obliga al respecto y que tiene que ver con violaciones a derechos humanos. La discriminación, sin duda, es una violación a derechos humanos. Aquí habría mucho que hablar, ¿no? En lo que implica en los procedimientos, pero solo quisiera resaltar que dentro de los derechos de las víctimas está la justicia, son tres principios fundamentales: justicia, verdad y reparación. Y la reparación del daño ahora ya no es solo material y moral, implica una reparación integral donde están las medidas que ya conocíamos de restitución, indemnización y algunos elementos de satisfacción, pero se incluyen medidas de rehabilitación, también medidas de no repetición y con una vocación transformadora cuando tienen como causa y consecuencia la discriminación, ¿no? Es decir, si alguien sufre hostigamiento laboral o sexual y se comprueba, se sanciona a las personas o la persona que lo ejerce, pues la víctima va a regresar a su espacio laboral. Y si parte de lo que sucedió implicó situaciones de descrédito, tal vez de violencia comunitaria, bueno, no puede regresar a ese mismo espacio sin que se haga un trabajo de transformación ahí. ¿Ah? Entonces, acá hay mucho para hablar sobre ello y es parte de los retos que nos va a implicar ahora el acceso a la justicia en el ámbito laboral. Todo esto que planteo en relación a la discriminación, a una reparación del daño transformadora, al reconocimiento de las víctimas, etcétera, tiene que ver
con algo que en el ámbito laboral yo pienso que se trabaja muy bien porque es parte de la comprensión y de su propia normatividad, en donde hay un orden social, ¿no? Entonces, cada caso tendrá que incidir en transformar ese orden social para que sea el que hemos pactado de libertad, de dignidad y de igualdad. En ese proceso, uno de los grandes retos, y ojalá como sindicatos se estuviera ya echando el ojo muy fuerte, es que la conformación de estos nuevos tribunales laborales van a tener que operar de acuerdo a la perspectiva de género. Y la perspectiva de género ya está definida en la ley. Nosotros también, al interior de las organizaciones, de las instituciones laborales, pero también de los sindicatos, la justicia laboral que implementemos en materia administrativa laboral tendrá que realizarse con perspectiva de género, ¿va? Y con un enfoque de empoderamiento, que ahorita no voy a entrar, pero si tienen dudas lo podemos ver. Actualmente, la Corte ya establece una metodología para juzgar con perspectiva de género. Piénsenlo, ¿va? Parte de los protocolos implica cumplir con esta metodología que establece la Corte para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Entonces, esto implica un cambio muy importante en cómo entendíamos los procesos internos de investigación en la patronal, pero también en el mundo sindical. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo no solo contempla la posibilidad de sancionar a quien ejerce los actos de hostigamiento o acoso sexual o laboral, sino que también se puede sancionar a la patronal que tolera esos actos. Y parte de tolerar incluye, pues también, no investigar, no sancionar, no reparar, ¿no? Y ahí quiero decir algo que es complejo, que quisiera no decirlo, es un poco rudo y poco políticamente correcto, pero bueno, pues estamos en el espacio para reflexionar al respecto. En muchas instituciones que cuentan con sindicatos, los sindicatos han sido un obstáculo para el acceso a la justicia en casos de hostigamiento y acoso, principalmente sexual, y de discriminación. Los sindicatos en general están defendiendo a quienes son denunciados por discriminación y por hostigamiento y no defienden a las trabajadoras sindicalizadas que están denunciando. Por eso les digo que es un cambio muy fuerte el entender que ahora las víctimas tienen derechos. Es un nuevo actor. Y la inercia que tenemos es, se está acusando, se quiere sancionar al trabajador. No, defendámoslo. Pero si el trabajador violentó a otra trabajadora, ¿cuál es el papel de los sindicatos en ello? Ese es el gran debate que creo y el gran reto que vamos a tener, no solo de las instituciones empleadoras o de los nuevos tribunales laborales, sino sobre todo al interior de los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos, ahora que tienen esta nueva obligación, también podrían ser investigados y sancionados, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo gran bloque que les quería compartir y que tengan como referentes para el debate que están haciendo. Y finalmente, de manera muy breve, porque esto creo que ameritaría un espacio mucho más amplio, quisiera compartir con ustedes que en torno a aspectos vinculados a la sexualidad, entendiendo la sexualidad no solo como el erotismo y el acto sexual en sí mismo, sino como todo este conjunto de experiencias humanas que están relacionadas a la diferencia sexual, pero también al erotismo, a la reproducción, al parentesco, etcétera. Eso que vamos simbolizando en relación a esta diferencia y base biológica que tenemos las personas, actualmente se está buscando
utilizar esa entrada para quitar ese mínimo esencial que hemos logrado plasmar en la definición de trabajo digno. Ahí están todos los debates en torno a la prostitución, donde ahora se quiere plantear como un trabajo. Todo el debate de ese trabajo sexual, lo que está y lo que puede poner en riesgo es nuestros contenidos del trabajo digno, porque en la prostitución ni se promueve la igualdad entre mujeres y hombres. La prostitución tiene causas y consecuencias discriminatorias, en fin, un conjunto de elementos. Todo lo vinculado con la pornografía, ¿no? En donde también se plantea que es un trabajo. Todo lo vinculado al debate actual, ¿no? eh, todo se, vean, tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con el erotismo, tiene que ver con distintos ámbitos de la sexualidad y ahí, bajo supuestos planteamientos progresistas, podemos tener un riesgo muy alto de perder los contenidos esenciales de lo que hemos definido como trabajo digno. Así que creo que como nunca antes, de nuevo hacer esta alianza entre el feminismo, sobre todo el feminismo abolicionista, de la esclavitud, de la prostitución, etcétera, con el sindicalismo, vuelve a ser fundamental para no perder los elementos básicos de lo que hemos logrado con muchísimo trabajo definir como trabajo, ¿no? Como ese trabajo digno o decente en donde no derrapemos en la explotación y casi esclavitud, también en un siglo XXI donde la esclavitud está como nunca en un porcentaje altísimo, sobre todo en este país. En fin, entonces vean todos los elementos que podemos incluir también en relación a la violencia, si la comprendemos desde el marco de los derechos humanos y si logramos también entender esta liga que tiene con la discriminación a todas las personas desde el ámbito laboral, ¿no? Y que ahí, pues ustedes han hecho un aporte muy importante, nos hemos ido acompañando en marchas, ¿no? En procesos públicos, en reflexiones más en corto, y bueno, pues esto es lo que yo quiero compartirles para abonar en el debate tan importante que están realizando ustedes. Muchísimas gracias.